Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Pensamiento Bolivariano. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a que los convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de los profesionales. En esta clase número 11 sobre el surgimiento del ALBA en el marco de la democracia participativa y protagónica, desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, identificaremos cómo se conforma la estructuración de la alternativa bolivariana para las Américas. En segundo lugar, la consolidación de la segunda independencia definitiva como proyecto de vida nacional y del hemisferio. Y como tercer punto, revisaremos los elementos que implican el protagonismo del pueblo, sus bases ideológicas para la consolidación del poder popular protagónico. En ese orden de ideas, los objetivos principales de esta teleclase son: ¿qué implica el papel estratégico del ALBA como mecanismo de acción hemisférica? ¿Qué importancia tiene la consolidación de una segunda independencia suramericana y caribeña? ¿Y qué impacto causa el empoderamiento del poder popular como herramienta política en el siglo XXI? Es así como damos inicio, pues, al primer momento. Hablar del ALBA-TCP es hablar, en principio, de la continuación del sueño bolivariano. Sueño que, como todos sabemos, y en clases anteriores, compañeras y compañeros lo pudimos definir, es ese discurso de Angostura que da origen a Colombia la Grande, ese discurso de integración que se dio en el siglo XIX en el marco de la independencia latinoamericana, caribeña, ¿verdad? Como ya todos sabemos, repito, dirigida, orquestada, pensada por nuestro libertador Simón Bolívar. El ALBA-TCP viene a ser, digamos, una suerte de reanimación de las banderas bolivarianas como consecuencia, pues, de ese ideario bolivariano seguido por el comandante Hugo Chávez como presidente de la República y como parte de su proyecto político. En consecuencia, la alternativa bolivariana de Venezuela, y por eso se le conoce como ALBA-TCP, que es el Tratado Comercial de los Pueblos, es lo que se contrapone a la intención imperialista, a la intención digamos, consolidar o monopolizar el comercio, la integración, sobre todo de los pueblos. El ALBA viene a ser una suerte, el ALBA-TCP viene a ser, compañeras y compañeros, una suerte de humanización de la negociación política, económica, de la otredad, es decir, del reconocimiento de los pueblos. En definitiva, son los pueblos los que marcan la pauta en relación a las relaciones internacionales. Es decir, el ALBA viene a ser ese sueño de Chávez, de Hugo Chávez como presidente, de Fidel Castro, no olvidemos ese detalle, y de Evo Morales en su momento histórico. Por tanto, el ALBA-TCP es una intención económica, intercambio económico que luego se va a expandir un tanto por el resto de América, sobre todo a partir de 1999 y desde el proceso de su fundación. De tal manera que el ALBA-TCP es la puerta que abre nada más y nada menos la figura importantísima a la Unión Suramericana. ¿Y por qué decimos a la Unión Suramericana? Porque es UNASUR, la Unión de las Naciones del Sur, que consolida en todo caso, es decir, es un segundo momento que va a consolidar nada más y nada menos la importancia de relacionarse. Si lo vemos en blanco y negro, ¿verdad? Hablar del ALBA, de la alternativa bolivariana para las Américas, y de hablar de UNASUR, de la Unión de Naciones del Sur, es una suerte de ciclo que se va cerrando en función de quién, repito, en función de los pueblos. Son los pueblos los beneficiarios en primera instancia. De manera que, miren lo que se contrapone, las democracias representativas que tienen como bandera, sin lugar a dudas es mirarse hacia adentro, mirarse ellos mismos, pudiéramos decir mirarse el ombligo, ¿verdad? En términos muy coloquiales, muy de estas tierras, y no mirar hacia afuera, es decir, no mirar a su alrededor.
De manera que el ALBA TSP y la UNASUR es una correlación de fuerzas, es una unión que, repito, no solamente sigue los pasos de Colombia la Grande, sino los pasos de reanimar, de revitalizar el intercambio entre los pueblos. Es una suerte, sí, de intercambio comercial, pero bajo unos signos no de explotación, no de empoderamiento de riquezas o de superponer un país sobre otro, sino que por el contrario, colaborar, cooperar, una cosa tan hermosa como esta. Y el ALBA TSP en principio dio esas muestras, ¿no? Más adelante cuando estemos conversando, y ya lo hemos conversado en todo caso, compañeras y compañeros, la importancia de las misiones. Hay misiones que se internacionalizaron y que a través del ALBA y de la UNASUR se materializaron. Podemos hablar de la misión José Gregorio Hernández, ¿verdad? Que es una misión que busca, es la salud del pueblo. Podemos hablar de la misión Milagro, ¿verdad? Que también busca la salud del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Eso en principio, es decir, intercambios desde el punto de vista de salud, pero también intercambios desde el punto de vista cultural, intercambios desde el punto de vista educativo. De manera que es posible materializar la idea de intercambio comercial, económico, político, cultural en estos momentos. Y eso lo demuestra y lo dejó bien plasmado la idea del ALBA TSP de la UNASUR. Ahora, otro paso agigantado, otro paso, digamos, adelantado que vamos a encontrar es la creación de la CELAC. Digamos, la CELAC es como el broche de oro, pues es lo que viene, digamos, a configurar esa idea de Colombia la Grande ya en el siglo XX, apuntalando, virando hacia el siglo XXI, y es un elemento, miren, tan importante, ¿verdad?, que en esos 3 hitos de la historia que se van a inaugurar precisamente a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, es lo que va a marcar la ruta de lo que está obligado los gobernantes en nuestros países. Ya ni siquiera es un capricho de cualquier gobernante decir que necesita del apoyo de su vecino, de su país vecino, sino que es una necesidad. Lo contrario es la negación histórica, la negación de la carga no solamente histórica, sino negar las raíces de donde venimos. Si en el siglo XIX Simón Bolívar planteó la creación de Colombia la Grande, cosa que la materializó, cosa que hizo y que dio resultados además, no olvidemos ese pequeño detalle, tampoco olvidemos, ¿verdad?, los enemigos que tuvo Colombia la Grande en su momento, cosa que ya lo desarrollamos en clases anteriores. También vamos a encontrar esos mismos enemigos tanto para el ALBA, TSP, como para la UNASUR, como para la CELAC. Pero ya es imperativo, o sea, ya es una necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Contrapongamos unas posiciones importantísimas en este momento. Europa logró la unidad europea, es decir, logró hasta la creación de una moneda, cosa que estaba planteada en Colombia la Grande y que es posible hacerlo en el ALBA, en la UNASUR y en la CELAC. Lo que falta es la voluntad política. Por tanto, la voluntad política nos llama. Por eso y en lo personal, en lo particular, no tengo ningún prurito en decir que si no hay esa unión, por supuesto se va incluso a materializar un sueño de muchos pensadores latinoamericanos. Y de alguna manera esos pensadores señalaban de que el siglo XX, si no nos agarra, y el XXI en todo caso, si no nos agarra, si no nos toma unidos, juntos como una sola nación, el problema que se nos va a presentar es seguir pues, arrastrando la cobija, digamos, de una manera muy folclórica. Pero arrastrar la cobija significa arrastrar los mismos dolores de los pueblos, las mismas necesidades de los pueblos. Y en todo caso, estas organizaciones que desde Venezuela se han creado, se han impulsado, es la necesidad de crear, digamos, esa familiaridad. No en balde, tampoco podemos dejar de lado y decirlos tampoco sin ningún resquicio de hidalguía ni nada por el... Yo diría que hidalguía, pero ninguna situación retórica. El presidente Hugo Chávez es quien retoma la ruta y marca el rumbo. Marca el rumbo ¿para qué? Para crear este grupo de naciones bajo su iniciativa, ¿verdad? Es decir, no tiene nada de malo que se pueda intercambiar petróleo por medicamento. Digo esto para que quede claro, compañeras y compañeros, un solo ejemplo que muestro para que veamos que es posible llegar a acuerdos en función de salvar y de salvaguardar la identidad de los pueblos. Bien, de esta manera culminamos con el primer momento y damos paso a nuestro segundo momento en esta teleclase. Bien,
el surgimiento de Petrocaribe, digamos que va a ser una consecuencia inmediata, ¿verdad?, a los antecedentes que tiene el ALBA, TCP, la CELAC, la UNASUR. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente entre esa visión unionista del presidente Hugo Chávez, quien va a ser el motor, quien va a impulsar la creación de Petrocaribe, es sencillamente atender a los vecinos del Caribe, atenderlos desde el punto de vista energético, y esto es importante que lo señalemos, compañeras y compañeros, porque a pesar de que hay muchos detractores, dicen que es que Venezuela anda con una chequera, que anda comprando gobiernos y todo ese tipo de cosas, son miradas, permítanme decirlo, muy reduccionistas, muy de techo bajo. ¿Por qué? Porque lo que se está imponiendo en todo caso en ese tipo de comentarios son visiones egoístas que ya la vivimos en el siglo XIX. Recuerden esa visión antibolivariana, eso no se nos puede olvidar, eso no podemos dejarlo de lado. Pero yo me voy a permitir leer en este texto, ¿verdad?, que tenemos acá, en donde el presidente Chávez, o ya Chávez como presidente, marca el rumbo, la necesidad de crear organismos multilaterales, en donde, por ejemplo, en este trabajo, nada más y nada menos Chávez está señalando lo siguiente y dice: crear instituciones internacionales multilaterales que nos reconozcan y en donde nos reconozcamos es una amplia posibilidad no solo de llevar al norte, a la cúspide, al pensamiento bolivariano, sino que además es un concepto más puro, hermoso y estratégico de integración. Yo me quiero quedar, digamos, con todo el concepto, pero miremos la parte estratégica. Es decir, si nosotros queremos lograr una unión de naciones en el siglo XXI, ¿cuál es la idea? La cooperación, ese concepto de otredad que es muy importante, ¿verdad? Reconocernos, respetarnos, siempre con una mirada que se mantenga allí, con una mirada de integración. Por tanto, no negamos en decir que todos estos organismos multilaterales, en el caso latinoamericano, buscan eso, pues buscan darle una nueva visión, un refrescamiento a las relaciones internacionales con el debido respeto. Por tanto, bajo esa premisa, entonces la visión histórica que tiene Venezuela es una visión que va de acuerdo con su carga histórica, es decir, Venezuela es consecuente no solamente con el pensamiento bolivariano, sino consecuente con esa idea de unión. Por tanto, lo que digan o dejen de decir muy poco puede importar, digamos, a los líderes, a los que se encargan, digamos, de apuntalar las políticas tanto nacionales como internacionales y sobre todo desde el punto de vista estratégico. Esto es muy importante, porque negar esto es negar la presencia, el pensamiento, nada más y nada menos que de Simón Bolívar. Y creo que no estamos en condiciones, es más, no es que lo crea tampoco, sino estoy convencido que no estemos en condiciones de estarnos negando a nosotros mismos. Vale la cuña que negar la unión de las naciones suramericanas, negar una comunidad económica latinoamericana y del Caribe, es sencillamente negar la visión bolivariana de integración y de unión. Por tanto, repito, Venezuela se convierte y ha sido y será faro de luz para el resto del continente suramericano y el Caribe, pues. En ese faro de luz, ¿cuál es la responsabilidad histórica que tienen nuestros gobernantes en la actualidad? Continuar con el ideario bolivariano, continuar con el ideario de Hugo Chávez, porque es la única manera, no vemos otra, de poder sostener con integración, repito, con respeto, con igualdad, y son los pueblos. O sea, ¿hacia quién va dirigida esta política? No va dirigida, como en momentos anteriores o en lo que nos antecede, a grupos sociales determinados, a aldeas, pudiéramos decir, sino no, va dirigido a un pueblo en su conjunto, en su conciencia política. Por tanto, ese sueño, esa idea de integración bolivariana, ¿cómo la materializamos? Precisamente la materializamos con ideas claras, con ideas de formación social, política, económica. De tal manera que la idea de soliviantar la necesidad de los pueblos pasa por la creación de estos organismos. Por eso es que es muy importante estos organismos que se dan desde el punto de vista estratégico. No podemos entonces observar que sesgadamente que Venezuela no tiene una alta responsabilidad y no en balde cuando decimos que es un faro de luz, no lo decimos con ningún tipo de petulancia ni de arrogancia, sino que descarga más bien en nuestros gobernantes, repito, una altísima responsabilidad. En consecuencia, esa visión revolucionaria que tiene Venezuela, y de ahí el peligro que le tienen a Venezuela, digamos, o que nos ven como una amenaza inusual y extraordinaria, ¿verdad? Es porque, ¿qué está haciendo Venezuela? Nada, revivir los documentos del Libertador.
y más allá de los documentos, de su epistolario, revivir el pensamiento, reanimar el pensamiento y mantenerlo como bandera de lucha. Vaya que no es poca cosa esta empresa. Porque, repito, vamos a encontrar siempre enemigos externos e internos. De eso no nos quepa la menor duda, que ni tampoco nos sorprenda, porque sería una ingenuidad pensar de que los organismos multilaterales, o en este caso puntualmente el Imperio de Estados Unidos, va a decir, bueno, no, déjalo que se desarrollen y que hagan lo que les dé la gana. Para nada, al contrario, vamos a encontrar siempre una afrenta, compañeras y compañeros, que va a estar allí. Ahora, la estrategia que nosotros podamos utilizar, la estrategia que nosotros podamos implementar es precisamente buscar la unión de los pueblos, la unión de las naciones suramericanas. Fíjense que todo tiene hasta un nombre digamos epistemológico, pero tiene un nombre también importantísimo, UNASUR, ALBA TSP, o sea, el Tratado de Comercio de los Pueblos. Fíjense que el concepto de pueblo no solamente se ve en la tinta, en el papel, se materializa, se pone en práctica, y esto es un elemento sumamente hermoso, porque ¿hacia dónde va la ayuda? ¿Hacia dónde va esa ayuda? Bueno, a los pueblos, y de eso se trata. Es decir, ¿hacia dónde va la ayuda de Petrocaribe? Por eso repito una vez más, y quiero que quede claro en el tintero y en el papel y en el ideario, de que hablar de todos estos organismos multilaterales solamente buscan es el bienestar de nuestras naciones. Fíjense que esa visión revolucionaria, ¿hacia dónde va dirigida? No podemos decir que queda solamente en las cúpulas, en los grupos. Por eso decimos que hay un pueblo protagónico. En la medida de que el pueblo se empodere, en la medida de que se le dé a ese pueblo visión de empoderamiento, de que ese pueblo se crea además responsable de su propio destino, miren, un pueblo que se sepa, ¿verdad? Recordemos lo que decía nuestro libertador Simón Bolívar: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Es lo que precisamente cuando Chávez marca el rumbo desde Venezuela para el Caribe, para Suramérica, que está diciendo nada más y nada menos que ese pueblo puede dejar de ser ignorante, por tanto se convierte en protagonista. Por eso es que nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, habla de un pueblo protagónico, participativo. Establezcamos el paralelismo que lo hemos desarrollado, compañeras y compañeros, en programas anteriores, ¿verdad? En Venezuela la Constitución de la Cuarta República era sencillamente representativa. Esto lo establezco para que veamos cómo hay un salto vertiginoso, cómo hay un amasaramiento, un amasijo de ideas que están allí, que se materializan en la idea de libertad, de progreso, ¿verdad? De equidad y de otredad. En consecuencia, ese pueblo protagónico está en la calle, y ese pueblo protagónico como tal no solamente está en la calle haciendo lo que tiene que hacer, empoderarse de las leyes, impulsar nuevas leyes, sino además diciéndole a los gobernantes que esa es su campanada, esa es su diana, ¿no? Y aquí los gobernantes también entonces se ven en la necesidad de tener nada más y nada menos un alto sentido de responsabilidad, responsabilidad que se materializa en la promulgación de leyes, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de consejos comunales, de comunas, del establecimiento de mecanismos sociales que son protagonistas locales, regionales y nacionales, estamos contraponiendo una idea extraordinaria. Los pueblos son los que cambian la historia, con su liderazgo, por supuesto. Pero si nosotros queremos encontrar cómo los pueblos cambian su historia, miremos nomás lo que hizo Bolívar en el páramo de Pisba cuando atravesó los Andes con aquel pueblo para darle independencia nada más y nada menos a la Nueva Granada. Entonces, si nosotros lo vemos con una mirada muy clara, con amplitud, con una conciencia clara de lo que somos, es reconocer nuestro momento histórico. Un pueblo que no reconozca su momento histórico definitivamente está condenado no solamente a repetir los errores, sino a perder la extraordinaria, oígase bien, la extraordinaria oportunidad que le da la historia para poder cambiar lo que haya que cambiar y para sentirse incorporado en su mundo, en su marcador social. Son los pueblos los que marcan la historia, las situaciones, las vicisitudes. Recordemos que aquel 11 de abril no fueron los medios de comunicación, no fue el establishment, no fueron los grandes jerarcas los que cambiaron la historia. Los que cambiaron la historia fueron los propios pueblos. De manera que nosotros no tenemos ninguna duda en reafirmar que en este siglo XXI las cartas están echadas y son los pueblos los que están encargados de plasmar, marcar los hitos de sus nuevos caminos en la historia que les toca vivir.
De esta manera culminamos con este momento y pasamos al momento siguiente de nuestra teleclase. Bien, en este tercer y último momento vamos a establecer, digamos, o vamos a disertar sobre la creación o la formulación del pueblo insurgente. Ese pueblo insurgente que ya viene, digamos, de la mano de su liderazgo. Definitivamente el comandante Hugo Chávez en su presidencia le dio una participación protagónica al pueblo. Y no nos cansaremos en decir, compañeras y compañeros, que así lo señaló. Es decir, empoderar al pueblo no es poca cosa, ¿no? Y empoderar al pueblo de manera local, en el caso venezolano, pero también en el caso latinoamericano. Es decir, son los pueblos, repito, los que marcan la historia, los que hacen de su línea, de su mirada epistemológica, un impulso que el que gobernante, que digamos que trate de taparse los oídos y de no escucharlo, bueno, recibirá las consecuencias de ese pueblo. En consecuencia, el pueblo insurgente, y fíjense que aquí el concepto insurgente tiene otra carga epistemológica. Ya es una insurgencia grosera, ya es una insurgencia rebelde, que sí lo es, pero cuando me refiero a una insurgencia grosera es que no se quita las cosas de encima porque le da la gana, no, ya hay una conciencia de pueblo. Una conciencia de pueblo que lo que busca es reivindicar su condición de ser humano, de salvaguardar la especie humana, que se contrapone precisamente a los mecanismos de dominación. Por tanto, esos mecanismos de dominación encuentran, esto es muy importante, encuentran en los pueblos insurgentes una conciencia que se expresa además en cómo se pueden cambiar, modificar, mejorar las estructuras. De verdad que en el siglo XXI, dadas las circunstancias históricas que está viviendo el mundo, son los pueblos, repito, los que tienen la batuta, los que tienen la bandera, ¿no? Y por tanto, ese pueblo insurgente ya tiene conciencia, ese pueblo insurgente ya tiene una razón de ser, una mirada distinta, una mirada holística. ¿Y por qué no decirlo? Porque tampoco podemos negar nuestros antepasados, una mirada cosmogónica de lo que le toca vivir. De manera que cada pueblo, ¿verdad?, tiene la responsabilidad de atender y de saber solventar sus propias necesidades. En consecuencia, en Venezuela se han dado situaciones muy importantes, ya lo veníamos señalando. Creación de un consejo comunal. Un consejo comunal que significa el poder local, el poder resolver los problemas in situ, el poder resolver los problemas de la comunidad, el poder dar respuesta a su propia comunidad. ¿En función de qué? En función de la organización. Miren, de verdad que los consejos comunales son un elemento importantísimo. ¿Qué es lo que buscan? Más allá de resolver los problemas locales, los problemas de la comunidad, buscan dar cuenta de que una organización social es posible. Los consejos comunales, ¿de qué se conforman? De voceros, y los voceros son nada más y nada menos los que llevan la voz cantante, pero eso no niega la participación del colectivo. Es decir, y por eso el título y el término de vocero, de que el vocero es el que expresa lo que expresa la comunidad. Valga la acotación, expresa las necesidades que tiene esa comunidad y se convierte entonces en un interlocutor. ¿Un interlocutor ante quién? Bueno, ante las instituciones y ante los mecanismos que pudieran, en este caso, poder resolver las vicisitudes. Y es tanto el protagonismo que se da a partir de los consejos comunales, que los consejos comunales entonces se convierten en consejos de salud, consejos de vivienda, consejos de alimentación, consejos de educación, consejos de comunicación, ¿verdad? En donde muy difícil a un consejo comunal, en una comunidad cualesquiera, ¿verdad?, se le pueda incluso tergiversar lo que puede pasar a nivel nacional, a nivel regional y por supuesto a nivel local. De manera que ese poder popular que se materializa en esa existencia de consejos comunales no es otra cosa que se desprende sino de nada más y nada menos del pensamiento, de la mirada protagónica. Y miren ustedes una cosa importante, y por eso tenemos ese hilo conductor de que Venezuela es faro de luz. En los pueblos latinoamericanos se ha venido replicando esta experiencia venezolana. ¿Y cómo se ha venido replicando? Precisamente a través no solo de los gobernantes, porque los organismos multilaterales a los cuales ya hemos hecho referencia son los que se llevan la voz cantante,
Pero cuando se hace en el Congreso Latinoamericano de los Pueblos, por ejemplo, esas experiencias se van, digamos que multiplicando, se van expandiendo, de manera que el protagonismo, ya no solo en Venezuela, sino en cada país donde hay esa oportunidad de poder intercambiar experiencias, de poder intercambiar la relación del empoderamiento de los pueblos, vaya que van tomando conciencia. Y no en balde, los consejos comunales, digamos que tienen una alta participación, pero esto pasa a un órgano superior, o a un estadio superior. ¿Qué es ese estadio superior? Nada más y nada menos que la creación de la comuna. Ya las comunas no existen solamente en Venezuela, existen en Bolivia, existen en Brasil, existen en Argentina, digamos los países, en Ecuador, por supuesto, que con una experiencia muy tímida, pero ahí van, consolidando ¿qué? El poder popular. De eso se trata, compañeras y compañeros, de consolidar el poder popular. Y ese poder popular, repito, pasa porque ese impulso, esa conciencia de pueblo, esa conciencia de poder resolver, de no dejarle nada más a los gobernantes que ellos sean los responsables, no, también existe la necesidad de ese campanazo, pues, de esa campanada que indique, que dé luces, que dé una forma de alertar de cómo deben de hacerse las cosas en función de los pueblos. Por eso no dudamos en decir de verdad, con mucha humildad, con mucha hidalguía, sí, de que de Venezuela, faro de luz, ¿verdad? Y de la mano de su comandante Hugo Chávez en su momento, fue creada y fue originada esa idea de estructura social. Los consejos comunales vienen a ser esa relación del gobernante con el pueblo. Es decir, es un cordón umbilical que muy difícil se desprende por torbellinos, etc. En función de esto, Chávez pasa y pasará a la historia, y ha pasado a la historia, como el iniciador digamos, de esa dualidad, de ese vínculo inseparable entre lo que es las instituciones, el gobierno o los gobernantes y el poder popular. De ahí, compañeras y compañeros, no nos puede quedar la menor duda, porque los consejos comunales y su órgano superior, en todo caso, que es esto que se define como las comunas, ¿verdad? Es, digamos, el gobierno popular local, ¿no? Y el gobierno popular local, del cual el gobierno central tiene que mirar, y está en la obligación de hacerlo además, porque es una corresponsabilidad. De manera que la corresponsabilidad entonces se distribuye, se administra, se comparte, y por eso hago mucho hincapié, compañeras y compañeros, en ese sentido de otredad, porque para poder tener poder, para poder tener voz propia, para poder tener dirigencia, hay algo muy importante acá, que es el reconocimiento, es decir, reconocernos entre unos y otros. De lo contrario, cualquier intento, cualquier forma de poder crear, consolidar, así sea de una manera, digamos, piramidal, el poder, eso se puede perder. Si no hay un reconocimiento dual, es decir, si no se reconoce el gobernante y el gobernado, difícilmente va a haber esa relación. De tal manera que Hugo Chávez demostró que ese poder que está allí, ¿verdad?, se materializa en la figura de marcar el rumbo. ¿Y qué significa, repito, marcar el rumbo? Significa nada más y nada menos que de Venezuela es que está saliendo, digamos, el recetario. Por eso hablaba, compañeras y compañeros, y esto es para la reflexión, y una reflexión social que difícilmente puede perderse. Aquí sería una tristeza que se perdiera una reflexión de esta naturaleza, porque nosotros corremos, los venezolanos corremos con una profunda, pero una profunda carga histórica. Somos hijos de Simón Bolívar. Y por eso decía anteriormente, negar de dónde venimos es negar nuestro presente, nuestro futuro, es quedarnos enanos desde el punto de vista del pensamiento, es quedarnos verdaderamente pequeños desde el punto de vista de nuestro pensamiento, y además tenemos una altísima responsabilidad que es responder al legado de Simón Bolívar, retomado por el presidente Hugo Chávez, que con las críticas, con las debilidades, con las vicisitudes que podamos tener, precisamente, compañeras y compañeros, tenemos una responsabilidad con ese momento histórico. De esta manera, hemos desarrollado esta teleclase de Universidad en Casa con el tema número 11 denominado Surgimiento del ALBA en el marco de la democracia participativa y protagónica. Es buen momento para que vayamos a nuestra lista de cotejos para identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Aprendimos cómo se conformó la estructura del ALBA. Analizamos el inicio de la segunda independencia latinoamericana y aprendimos
cómo se consolidó el poder popular protagónico. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí en sus hogares. Recuerden comunicarse con su profesor o tutor en su universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondiente y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.